Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar acerca de la situación del sector exportador de camarón, productor y exportador de camarón. Y es que el Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de camarón en el mundo. De hecho, es famoso por la calidad de camarón que tenemos y por eso la Cámara Nacional de Acuacultura ha presentado la primera edición del Foro de Sostenibilidad Race to the Top, un evento que se dio en octubre. Y bueno, esto no era la nota que quería comentarles, pero el asunto es que la situación del sector exportador de camarón está bastante crítica, no solamente porque ha estado inmersa en esta situación de inseguridad. De hecho, hay un reporte que da la Cámara Nacional de Seguridad de Acuacultura sobre las cifras y expone, por ejemplo, cifras como estas. Entre julio y agosto hubo más de 900 casos de extorsiones. Además, la situación de inseguridad que está atravesando el sector tiene que afrontar esta situación de cortes energéticos que, bueno, no ayudan para nada a lo que está ocurriendo. Estamos ya con José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, y vamos a hablar acerca justamente del sector productor y exportador de camarones y cómo está afrontando toda esta situación de crisis, múltiples crisis, no solamente por los cortes energéticos, sino también por la inseguridad que ya se lo venía alertando en meses pasados. Gracias, José Antonio, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar de toda esta situación que está afrontando el sector de producción y exportación de camarón a propósito de estas crisis que está viviendo? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. Efectivamente, son varias situaciones que le corresponde vivir al sector empresarial en términos generales en el país. Particularmente la actividad exportadora tiene la dificultad que al competir con otros países productores, pues no puede trasladar sus costos al precio final del bien que ofrece, porque pues, si en el caso del camarón, pues nosotros trasladáramos todos nuestros costos internos al precio final, nos comparan contra el precio de la India, el precio de Vietnam o el de Indonesia y quedamos fuera de mercado. Entonces nos toca más bien buscar niveles de eficiencia que nos permitan, a pesar de todos los costos de seguridad, logísticos y demás, y ahora los costos que tenemos que afrontar por la falta de energía eléctrica, pues tenemos que ver la forma de absorberlos en su medida para no quedar fuera de mercado, que sería el peor de los escenarios. Situación que incluso puede pasar porque todavía estamos calculando cuánto va a afectar en términos de estructura de costos la crisis energética que estamos atravesando. Puntualmente, todas las cadenas creo que son sensibles a la falta de energía, ¿no? Yo no creo que hay una más sensible que otra. Por ahí ciertos temas relacionados a la salud pública, sin duda alguna, pues deberían ser prioritarios. Pero empezando por las cadenas alimentarias, pues unas más que otras, aquellas que trabajamos con productos altamente perecibles, pues no podemos simplemente parar y dejar de operar por X números de horas. ¿No? En el caso del camarón, nosotros tenemos cosechas prácticamente todos los días. Eso significa que el productor camaronero ya tiene planificado cosechar ese producto. No puede sostener durante más tiempo al camarón dentro de las piscinas porque al ser un ser vivo, ese ser vivo demanda alimentación que se la da el ser humano porque la acuicultura es la cría, recordemos, la cría en Así este es. caso de camarones. Entonces, nosotros somos los responsables de dar de comer. Dar de comer tiene un costo. ¿Cuál es el costo para el productor? Es casi el 60% de su costo de producción. Entonces, cada día que pasa que el productor no puede cosechar, son costos adicionales, especialmente en camarones ya que tienen talla comercial, que demandan muchísimo más alimento que aquellos Claro. que están recién en los primeros días del ciclo, ¿no? Entonces, ese productor tiene que cosechar sí o sí. Lamentablemente, aun cuando él no depende de energía eléctrica porque puede utilizar otras fuentes de energía, si una empacadora de camarón no le puede recibir producto porque no está operando al 100% de su capacidad, tiene que decirle al productor, mira, yo no tengo dónde recibirte producto acá, lo vas a tener que tener tú o lo vas a tener que entregar a otra empacadora que esté trabajando. Entonces, ahí hay el primer impacto a una cadena agropecuaria que no depende directamente de la energía eléctrica, pero vemos cómo poco a poco en estos encadenamientos productivos se dan esos impactos. Y el segundo grave impacto también que hemos detectado es que ese alimento que yo le mencionaba, puede empezar a escasear y tuvimos ya pequeños indicios de escasez cuando empacadoras nos anunciaban que no iban a poder cumplir con la entrega de producto a sus clientes
¿Por qué? Porque operan al 90% de su capacidad, ya explicaré por qué operan al 90% de su capacidad, y cuando el Estado ecuatoriano les dice, mire, yo no le puedo garantizar energía eléctrica en un periodo de 10 horas diarias, es decir, Claro, casi un poco más de un tercio de los turnos, porque nosotros trabajamos en 3 turnos diarios, prácticamente le están eliminando casi un 30% de su producción. Entonces, es decir, nos vamos a encontrar en déficit de oferta, es decir, no vamos a poder ofertar lo que se requiere de alimento balanceado, y ese productor va a tener una doble preocupación. Primero, si logro cosechar hoy, ¿cuánto siembro o cuándo siembro en mi siguiente ciclo? ¿Cuándo arranco mi siguiente ciclo? Si ya me están anticipando que a lo mejor no voy a tener alimento suficiente para el camarón que voy a sembrar en mi piscina. claro. Entonces, al productor se lo pone en una situación grave. Eso evidentemente en el siguiente ciclo de producción, que son más o menos 90 días después, va a significar menor volumen de camarón para la exportación, más allá de las afectaciones que hoy estamos viviendo en términos de capacidad de procesamiento. Bueno, qué complejo. Gracias, José Antonio, por ponerlo en palabras sencillas para quienes no estamos pues muy familiarizadas con la producción y exportación del camarón. Ahora, lo cierto es que todos los sectores están afrontando dificultades, Ujú, pero unos obviamente más que otras. Y en ese sentido, José Antonio, ¿qué medidas se han tomado frente a esta situación de apagones? ¿Qué es lo que se está haciendo? ujú, Además de pensar, por ejemplo, en disminuir la producción, pero ¿qué otras medidas se pueden ujú. tomar para que, bueno, el sector camaronero que es bandera en nuestro país porque el camarón ecuatoriano es muy apreciado a nivel mundial, para que siga pues exportando, para que siga siendo apetecido por los mercados internacionales y también locales, por supuesto? Sí, bueno, efectivamente, esto recordemos que en octubre del año pasado tuvimos un ministro que dijo que se había equivocado en el cálculo y que por eso pedía disculpas y nos dejaba con apagones, ¿no? Entonces, ya es una situación que la vimos el año pasado, se repitió lamentablemente en abril, y ahora las condiciones pues, climáticas, creo que hoy todos las conocemos, nos hemos informado a través de redes sociales, ¿no? Demandan que el Ecuador nuevamente entre en este esquema de cortes de energía. Como usted ha mencionado, todos los sectores de alguna u otra manera están atravesando una situación similar. En el caso del camarón puntualmente, a ver, tenemos dos segmentos de empresas. Aquellas que con muchísima dificultad están activando su poca capacidad de autogeneración para tratar de sostener un segundo turno, porque cuando usted le dicen 10 horas, pues eso se transforma en 13 o 14 horas en la medida en que usted no puede prender y apagar equipos como Claro. apaga o prende un foco, ¿no? Hay todo un proceso de bajar revoluciones de las maquinarias, etcétera, etcétera, que le toma algunas horas. Y peor aún, si a usted le anuncian que el corte se va a dar el día de mañana, ¿no? O se va a dar hoy en la noche, ya no alcanza a organizar para que el personal se presente o no se presente en la empacadora o la fábrica de alimentos. Es decir, usted tiene también gente que movilizar para poder trabajar, no solamente encender las máquinas, no es cuestión de encender las máquinas y esto opera solo. Entonces hay una serie de dificultades. Lo que se ha hecho es, por un lado, quienes tienen capacidad de generación, pues ponerla al máximo, ¿no? Incluso con el riesgo de que estos equipos puedan dañarse, porque son equipos de emergencia, no son equipos que están diseñados para enfrentar crisis energéticas, sino para, en los supuestos no consentidos, que se vaya la energía. En el caso del Ecuador, pues ahora esto se ha transformado no en la excepción, sino en la regla. Entonces, están haciendo ese esfuerzo. Quienes no lo tienen, pues de manera organizada, ¿no? Hemos buscado la forma de, a través de las conversaciones con las unidades de atención al cliente de CENEL, es decir, porque CENEL está distribuida en función del área donde usted se encuentre, tratar de llegar a acuerdos para establecer horarios fijos a lo largo por lo menos de una semana que le permitan a las empresas planificarse. Y en la medida en que nos planifiquemos, digamos, vamos saliendo, ya hemos pasado por la pandemia, hemos pasado por una serie de inconvenientes, entonces la mejor manera de poder planificarse o qué acciones tomar, más allá de poder fortalecer la capacidad de autogeneración que le genera un costo, es la organización. Y eso me lleva al siguiente punto. Realmente este proceso ha sido bastante desorganizado. En las últimas semanas, especialmente en los últimos 15 días, hemos tenido, o la última semana realmente, una mejor receptividad por parte de las autoridades de gobierno. Recordará usted que el día lunes tuvimos una reunión en Carondelet. Se propuso en esa reunión desde SENACE, horarios específicos a todo el país, que cada unidad puede organizarse con el CENEL específico, ¿no? Y decir, miren, nosotros vamos a desconectar X volumen de carga en estos horarios, y que SENACE, en función de esos horarios que presentamos como sector privado en coordinación con CENEL, pueda tomar las decisiones de aprobarlos o no. Entonces, eso ha estado funcionando, no ha habido respeto al 100% de los horarios propuestos, pero digamos, de esa manera hemos ido dándole una alternativa al gobierno que realmente, digamos, no tenía por qué conocer a ciencia cierta la necesidad de horarios de cada una de las industrias. Ahora, eso, por ejemplo, en el caso del sector camaronero,
que tiene una altísima concentración en estos dos polos, producción de alimento y procesamiento de camarón en el Cantón Durán. Entonces, es decir, prácticamente el Cantón Durán, de aquí de la provincia del Guayas, la demanda industrial duplica la demanda digamos, que de la ciudadanía que vive en Durán. Entonces es prácticamente un cantón industrial, es una zona industrial enorme de Guayaquil. Entonces, claro, era una zona que era muy fácilmente desconectarla y conectarla, mientras usted tiene en zonas urbanas como Quito, Guayaquil, industrias que están ubicadas en zonas muy cercanas a hospitales, cercanas a áreas urbanas. Entonces era muy difícil controlar que se desconecten. Entonces lo mismo lo vivió Cuenca, lo mismo lo vivió Ambato, lo vivió Durán, ¿no? Que estos polos industriales eran los que estaban sosteniendo los apagones en el país, porque eran las grandes zonas que se apagaban. Y ahora, por el contrario, a partir de esa reunión que tuvimos el día lunes, bueno, se está tratando de que esto se distribuya mejor y que el sector pueda contar con estos apagones organizados, con horarios específicos, respetados, de tal manera que en esa organización podamos salir un poquito mejor librados. Sin embargo, hay empresas que la están pasando muy mal, pero como le decía, no todas tienen las mismas capacidades de autogeneración ni de organización, y esas que ni siquiera pueden procesar el mínimo de unidades, ¿no? En este caso de libras de camarón que necesitan para cubrir sus costos fijos, sin duda van a tener un trimestre muy malo, ¿no? Porque como en cualquier negocio, usted tiene su punto de equilibrio y si usted no hace las libras que necesita hacer para cubrir sus costos fijos, empieza a sacrificar patrimonio, a afectar su capital de trabajo, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que está pasando en nuestro sector, aun cuando, como le digo, hemos tenido la mejor predisposición para tener horarios mejor organizados, nos afecta, no podemos planificar nuestra producción. Bueno, importante conocer cómo está viviendo esta realidad del sector de producción y exportación de camarón. Y José Antonio, una pregunta final que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Hemos hablado de apagones, por cierto, ahora nos acaba de coger un apagón, tenemos planta aquí en la radio, pero por eso, si es que nuestros amigos oyentes me ven en Facebook, nos siguen nuestra transmisión, estamos un poco a oscuras, es por esta razón. En todo caso, seguimos transmitiendo, así como muchos sectores se han apañado para continuar. En todo caso, ¿qué pasa con la inseguridad? Porque hace poco estaba leyendo unas cifras bastante escalofriantes de entre julio y agosto que ha habido más de 900 casos de extorsiones en el sector de la producción y exportación de camarón. ¿Qué nos puede decir de cómo están las cosas hoy en día? ¿Se han mantenido, se han empeorado y cómo están solventando también esta situación de inseguridad? Sí, muchísimas gracias. Puntualmente, a ver, ese dato de 900 denuncias por extorsión, robos, asaltos, corresponden al sector agropecuario en términos generales, pero por lo menos un tercio de esas denuncias provienen del sector camaronero, de diferentes provincias en el borde costero del país, ¿no? Desde el sur del país, provincia de Loro, Huaquillas, Hualtaco, Santa Rosa, hasta la provincia del Guayas y por supuesto Santa Elena, Manabí, inclusive Esmeraldas, ¿no? Que tiene indicadores terribles también. Así es. Son situaciones delicadas. Nosotros estamos, incluso el jueves pasado recibimos al ejército y a la policía en la Cámara. Tuvimos una reunión para revisar, porque lo que hacemos es permanentemente intercambiar información para que a través de la inteligencia se logren atacar a estos grupos delictivos, que ha habido, tengo que decirlo, eficiencia por parte de la fuerza pública para ubicarlos, aprenderlos. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente la justicia en este país, los administradores de justicia, llámense jueces y fiscales, ciertos jueces y fiscales, para que no se diga que los ataco a todos, pero ciertos jueces y fiscales que por un lado se abstienen de acusar y por otro lado, al no entregar las pruebas que la policía les provee, pues evidentemente el juez aduce no tener pruebas suficientes y esta gente, estos individuos, pues salen en libertad a las 24 horas, ¿no? Y eso es lo que como ciudadanía debemos demandar, que tengamos una administración de justicia eficiente, porque la policía está haciendo lo que puede, estamos desarmando grupos que están operando en diversas zonas, no solo en zonas fluviales, sino también en ejes viales, carreteras y demás. Esto le pasa la factura al sector camaronero, porque nosotros debemos enviar convoys con guardias armados como que fueran valores de los bancos, camarón, alimento para camarón, embarcaciones que llevan personal a las fincas, porque ni siquiera se trata de que roban el camarón para la venta como siempre ha pasado, sino que asaltan a técnicos que van a las fincas a hacer su trabajo. Entonces, gente que ya no quiere ir a su lugar de trabajo porque dice, oiga, por un celular, por un equipo de medición, me apuntan, me dejan botado a veces en un manglar, a un lado, trasnocho, en una zona que no hay señal celular. O sea, realmente es una pesadilla lo que se vive, ¿no? Y Así por eso la insistencia de parte del sector, que la fuerza pública en lo que respecta a la zona terrestre está haciendo su trabajo, ¿no? Ejército y policía, y reconocemos aquello.
pero sí la necesidad de que la Marina cuente con mejores elementos, con mejores recursos, porque las zonas donde operamos nosotros, Golfo de Guayaquil, Archipiélago de Jambalí, son zonas enormes y la Marina cuenta con embarcaciones muy limitadas, equipos vetustos, poco personal. Y es imposible hacer frente a un grupo delictivo que opera con enorme logística cuando usted como Marina no tiene esos recursos. Entonces yo creo que hay una tarea pendiente, se está avanzando en el sentido correcto, ¿no? Pero esto es un trabajo de todos los días y vamos a seguir informando porque es importante que la ciudadanía conozca lo mal que está la situación, pero también los resultados que está dando el trabajo frontal que se ha dispuesto de lucha contra la delincuencia, que no podemos ocultarlo, es real y en nuestro caso sí ha visto ciertos resultados, pero evidentemente esto es un asunto que nos sobrepasa como sociedad. Tenemos que unirnos para poder hacer frente y tener mejores resultados, garantizar la paz que todos necesitamos, que requerimos para trabajar, para ir a trabajar y regresar a nuestros hogares. Esto es lo mínimo que necesitamos. Gracias, José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Nos ha expuesto un poco cómo está viviendo la realidad este sector de exportación, de producción y exportación de camarón a propósito de los cortes de energía, pero también la situación de inseguridad que desde antes ya venía sufriendo. Gracias, José Antonio, nuevamente por explicarnos y ayudarnos a entender un poco cómo funciona este sector y cómo está, bueno, afrontando estas múltiples crisis, como todos estamos tratando de ser lo más resilientes posibles y tener soluciones. José Antonio Campuzano, gracias nuevamente.